¿Y si tu empleo dejara de existir mañana, pero tu sustento estuviera garantizado para siempre? A medida que la inteligencia artificial y la robótica avanzan, científicos y millonarios de Silicon Valley coinciden en una cosa: el trabajo humano, tal como lo conocemos, tiene los días contados. Y en el episodio de hoy vamos a entender cómo la tecnología está a punto de forzar la mayor revolución económica de la historia humana. Porque mientras los millonarios discuten pagar a las personas para simplemente existir, drones autónomos comienzan a sustituir trabajadores silenciosamente dentro de almacenes. Humanoides aprenden tareas agrícolas reales y empresas crean flotas enteras de robots conectados por inteligencia artificial. Y todo se va a acelerar porque Estados Unidos liberó sus chips para que China los compre. Vamos a entender todo eso después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Existe una pregunta silenciosa creciendo detrás de la explosión de la inteligencia artificial, y quizás sea mucho más profunda que ¿las máquinas van a sustituir empleos? La verdadera pregunta es: ¿qué pasa con una civilización cuando el trabajo deja de ser necesario para la supervivencia? Porque durante prácticamente toda la historia humana, empleo y valor personal caminaron juntos. Trabajar no era solo una forma de ganar dinero, era la manera que la sociedad distribuía dignidad, propósito y acceso a la propia vida. Pero ahora esa lógica comienza lentamente a entrar en conflicto con la tecnología. A medida que inteligencias artificiales generativas, robots humanoides y sistemas autónomos avanzan, algunas de las figuras más grandes de Silicon Valley empezaron a defender una idea que hace pocos años parecía demasiado radical, incluso para debates académicos: la renta básica universal. Y quizá lo más curioso sea notar quién lo está diciendo. Personas como Sam Altman y Elon Musk no hablan de renta básica como caridad social, hablan de ella casi como una necesidad matemática del propio capitalismo frente a la automatización. No estamos hablando de utopías socialistas, sino de que existe un paradojo que comienza a aparecer. Ellos saben que si las máquinas producen riqueza de forma cada vez más eficiente y al mismo tiempo eliminan tantos puestos de trabajo, el capitalismo simplemente colapsará si las personas no tienen dinero para consumir. Fue justamente intentando entender y probar esto que Sam Altman financió uno de los mayores experimentos de renta básica jamás realizados a través de Open Research. Durante 3 años, miles de personas recibieron cerca de $1,000 mensuales sin ninguna exigencia específica, sin obligación de trabajar, sin metas y sin condicionantes. Los resultados llamaron la atención por un motivo simple: las personas no dejaron de vivir sus vidas normales. Gran parte del dinero fue destinado a salud, educación, estabilidad emocional e incluso apertura de pequeños negocios. En vez de abandonar cualquier actividad, muchos participantes empezaron a tomar decisiones menos desesperadas sobre su propia vida. Y quizá eso revele algo importante sobre el comportamiento humano, porque gran parte del trabajo moderno no existe solo para generar valor económico. Muchas veces existe porque las personas necesitan sobrevivir financieramente dentro de un sistema basado en escasez artificial de ingresos. Solo que la inteligencia artificial empieza lentamente a romper esa lógica. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿de dónde vendrá ese dinero para miles de millones de personas? Algunos economistas y empresarios defienden modelos completamente nuevos de distribución de riqueza. Bill Gates, por ejemplo, ya sugirió algo parecido a un impuesto sobre robots, donde las empresas que usan un robot para sustituir a un trabajador humano deben pagar el equivalente en impuestos para financiar la renta básica. Sam Altman sigue otra línea. Él propone fondos soberanos ligados a las empresas de IA, permitiendo que parte de la valorización generada por la automatización sea distribuida directamente a la población. La idea es simple, revolucionaria y en algunos casos controversial. Si las inteligencias artificiales fueron capaces de generar riqueza prácticamente ilimitada, quizá los seres humanos dejarían de depender exclusivamente del propio trabajo para acceder a recursos básicos. Y aquí la discusión deja de ser económica y empieza a volverse existencial. Si las máquinas hacen todo, ¿qué nos queda a nosotros? El fin del trabajo obligatorio abre espacio para lo que los filósofos llaman la era post-trabajo. Sin la presión por la supervivencia, la humanidad podrá enfocarse en arte, ciencias, exploración espacial y filantropía. La economía dejará de basarse en la producción física y pasará a enfocarse en la creatividad y el bienestar. La renta básica universal no es una forma de sostener desempleados, es la clave para liberar el potencial humano de la esclavitud del trabajo.
trabajo repetitivo. Eso es lo que dicen quienes apoyan esta idea. Y si quizá la humanidad entre por primera vez en una era donde supervivencia y empleo dejan de ser sinónimos para bien o para mal. Confieso que aún no tengo una opinión formada sobre eso, pero una cosa sí puedo opinar y afirmar: ese futuro también trae riesgos enormes: desigualdad extrema, concentración absurda de poder tecnológico y dependencia económica total de grandes corporaciones. Esas son posibilidades reales. Ahora dime, en el mejor de los escenarios, ¿qué harías con tu vida si el dinero ya no fuera una preocupación? ¿Continuarías en tu empleo actual por hobby o buscarías una nueva pasión? Mientras abres los comentarios, yo ya voy a jalar una información que se conecta con lo que acabamos de ver. Concéntrate ahí. ¿Y si el precio para recibir un salario sin trabajar fuera la entrega total de tu mente? Porque durante siglos el capitalismo giró en torno a la fuerza física humana. Después llegaron las computadoras y el foco cambió hacia la productividad intelectual. Pero ahora, conforme la inteligencia artificial comienza lentamente a asumir tanto el trabajo manual como parte del trabajo cognitivo, parece estar surgiendo una nueva disputa: la disputa por la mente humana. En un escenario donde las máquinas producen prácticamente todo, el valor económico deja de estar solo en los productos físicos. Empieza a migrar hacia algo mucho más abstracto: percepción, presencia digital, comportamiento y datos biométricos. El dinero, tal como lo conocemos, está cambiando. Estamos entrando en la era de la economía de la atención máxima, un sistema donde tu cerebro deja de ser una herramienta de trabajo y pasa a ser la moneda más valiosa del planeta. Cuando todo sea abundante y gratuito gracias a la inteligencia artificial, el foco del capitalismo cambia. El producto ya no es el coche o el software, el producto eres tú. Y quizá lo más curioso sea notar que esto ya comenzó. Uno de los ejemplos más conocidos es el proyecto WorldCoin, creado por Sam Altman. La propuesta oficial parece relativamente simple: crear una identidad digital capaz de probar que eres humano y una internet cada vez más inundada por inteligencias artificiales. Para ello, personas de todo el mundo escanean tu propia iris usando dispositivos metálicos llamados orbs a cambio de acceso al sistema y distribución de criptomonedas. Más de 17 millones en varias partes del mundo ya entregaron su biometría ocular. Asociaciones recientes con plataformas como Tinder muestran que la validación de humanidad está convirtiéndose en la llave de acceso a la sociedad digital. Sin tu código biológico validado, simplemente dejas de existir para el sistema económico. Existe una lógica poderosa detrás. En un futuro dominado por IA generativa, distinguir humanos reales de agentes artificiales puede volverse económicamente esencial. Redes sociales, bancos, aplicaciones de citas y plataformas digitales empiezan lentamente a depender de validaciones biométricas para garantizar que hay una persona verdadera del otro lado de la pantalla. Solo que quizá esto sea apenas la primera capa de la transformación, porque en el momento en que la identidad biológica se convierte en infraestructura económica, tus datos corporales pasan a tener valor financiero directo. Y aquí la llamada economía de la atención comienza a evolucionar hacia algo aún más profundo. Hoy empresas como Apple y Meta ya desarrollan dispositivos capaces de rastrear movimientos oculares con precisión milimétrica. Gafas de computación espacial logran entender exactamente hacia dónde miras, cuánto tiempo permaneces observando algo y qué estímulos capturan más tu atención. Esto revela información extremadamente íntima. Neurocientíficos ya demostraron que patrones de mirada pueden anticipar intereses, impulsos emocionales y decisiones subconscientes antes incluso de que la persona perciba conscientemente lo que desea. Es decir, tu atención deja de ser solo comportamiento y pasa a ser dato económico bruto. Algunas plataformas ya empiezan a experimentar modelos donde los usuarios son remunerados justamente por la autenticidad de su propia presencia digital. En vez de vender solo productos físicos, las empresas pasan a monetizar el compromiso humano real en ambientes infestados por bots y contenido sintético. En la práctica estarás trabajando para el algoritmo solo por mirar la pantalla. Tu foco es la nueva minería de oro digital. Y quizá ahí surge el paradojo más incómodo de este futuro. Este escenario crea un paradojo sombrío. Para garantizar que los ciudadanos sigan
generando datos para mantener la renta básica activa. Las IA serán programadas para atrapar tu mente en bucles infinitos de dopamina. Si te desconectas, tu flujo de dividendos cuánticos o monedas digitales disminuye. La libertad total del trabajo físico puede resultar en la esclavitud psicológica máxima, donde la humanidad vive dopada por entretenimiento sintético generado por algoritmos que se alimentan de nuestras reacciones biológicas. No necesariamente por maldad consciente, sino porque mantener humanos conectados se vuelve económicamente ventajoso. Así, la misma tecnología que promete liberar a las personas del trabajo repetitivo puede terminar creando otra forma de encarcelamiento, una dependencia psicológica constante de ambientes digitales diseñados para capturar la percepción humana al máximo posible. A partir de ahora, vamos a ver en la práctica cómo todo esto ya está sucediendo. Mientras el mundo discute si la inteligencia artificial y los robots van a sustituir todos los empleos, investigadores y empresas ya están haciendo que eso suceda. El MIT, por ejemplo, desarrolló una tecnología que comienza lentamente a eliminar un tipo específico de trabajo humano, los llamados empleos invisibles. Aquellos trabajos operativos que mantienen las cadenas de suministro funcionando, pero que rara vez aparecen en las discusiones sobre el futuro de la economía. Una de las empresas surgidas de este entorno es Corvus Robotics. La startup creó un drone llamado Corvus One, diseñado para realizar inventario automatizado dentro de almacenes usando inteligencia artificial y visión computacional avanzada. Y quizá el detalle más impresionante sea que opera prácticamente solo. El sistema utiliza múltiples cámaras y redes neuronales profundas para navegar por pasillos estrechos, evitar obstáculos y escanear mercancías sin depender de GPS, sensores distribuidos en el ambiente o supervisión humana constante. En la práctica, el dron aprende el espacio casi como un animal aprendiendo un territorio nuevo. Esto cambia bastante el modelo económico de la automatización. Durante años, el costo era tan alto que muchas empresas simplemente seguían dependiendo de trabajadores humanos. Ahora esa barrera comienza a desaparecer. Según los desarrolladores, un almacén gigantesco puede ser completamente mapeado por el sistema en pocos días usando solo visión computacional basada en IA. El dron navega incluso en ambientes oscuros y actualiza sistemas de inventario en tiempo real mientras se mueve entre las estanterías. Y quizás sea justamente ahí donde esta historia se vuelve incómoda, porque tareas que antes exigían equipos enteros de empleados caminando por pasillos, subiendo en elevadores industriales y verificando manualmente códigos de barra, empiezan a ser sustituidas por máquinas operando continuamente las 24 horas del día, sin pausas, sin fatiga y sin salario. Lo más curioso es que esto ocurre casi sin llamar la atención pública. La automatización industrial tradicional era visible. Brazos robóticos enormes dentro de fábricas, cintas automatizadas, máquinas sustituyendo obreros en líneas de montaje. Pero ahora la inteligencia artificial empieza a alcanzar también las capas invisibles de la logística global. Y el objetivo va mucho más allá de solo escanear estanterías. La visión de Corvus incluye acompañar mercancías desde el momento en que salen de los camiones hasta la distribución final, conectando drones, robots y sistemas autónomos en una cadena logística prácticamente independiente de la presencia humana. Esto significa fábricas automatizadas produciendo mercancías, vehículos autónomos transportando productos, brazos robóticos descargando cargas y drones organizando inventarios continuamente. Una infraestructura económica entera funcionando casi sin intervención humana ni red. Solo que los drones son apenas el comienzo, porque ahora las empresas empiezan a sustituir trabajadores humanos por flotas enteras de humanoides conectados por inteligencia artificial. La empresa británica Humanoid acaba de cerrar un acuerdo gigantesco con la proveedora alemana Schaeffler para desplegar miles de robots humanoides sobre ruedas en unidades industriales alrededor del mundo. El plan prevé una implementación gradual a gran escala hasta 2032, comenzando ya en 2026 en fábricas reales en Alemania. En la unidad de Schaeffler, los robots realizarán tareas de movimiento de cajas dentro de ambientes industriales activos. Mientras tanto,
otra unidad de la empresa servirá como centro de pruebas operativas y validación en escala real. Y el detalle más importante está en la forma en que estos robots serán utilizados. La Humanoid no está vendiendo solo máquinas, está ofreciendo algo mucho más parecido a una infraestructura continua de automatización. El modelo funciona como un servicio por suscripción, donde la empresa provee los robots mantenimiento, actualizaciones de software, soporte técnico permanente y gestión completa de la flota. En la práctica, los robots empiezan a ser tratados como parte de la infraestructura operativa de las empresas, casi como servidores de computación o sistemas de nube industrial. Y existe otra capa aún más interesante en todo esto: la inteligencia colectiva de estas máquinas. Los robots operan usando una arquitectura llamada Kinect IQ, un sistema de IA creado para coordinar grandes flotas de humanoides simultáneamente. En vez de que cada robot actúe de manera aislada, la plataforma funciona casi como una inteligencia distribuida capaz de dividir tareas, reorganizar prioridades y adaptar operaciones en tiempo real. Hay un sistema responsable de la coordinación general de la flota, otro que traduce objetivos en subtareas específicas, modelos de visión y lenguaje para manipulación física e incluso una capa dedicada al control fino del cuerpo robótico usando aprendizaje por refuerzo. En la práctica, esto crea algo cercano a un ecosistema operacional de trabajadores robóticos conectados. Y conforme estas máquinas entran en las fábricas, otro desafío comienza a ser enfrentado: enseñar a los robots a aprender en el mundo virtual para trabajar naturalmente en el mundo real. Y este tipo de avance abre espacio para reflexiones mayores. ¿Será que estamos frente a una transición donde fábricas enteras funcionarán como ecosistemas autónomos? La japonesa Fanuc y Nvidia anunciaron un sistema integrado donde robots entrenados en ambientes virtuales pasan a comportarse prácticamente de la misma manera cuando son transferidos a fábricas reales. Y quizá esto parezca solo un detalle técnico hasta que entiendes el impacto que tiene en la automatización global. Hoy entrenar y validar robots industriales suele ser un proceso extremadamente caro y lento. Las empresas necesitan probar máquinas físicamente, ajustar parámetros en el ambiente real, lidiar con errores mecánicos inesperados y repetir ciclos de validación innumerables veces. El nuevo sistema intenta eliminar gran parte de eso. La integración combina el NVIDIA Isaac Sim con el software industrial RoboGuide de Fanuc para crear gemelos digitales extremadamente precisos de las fábricas. Dentro de estos ambientes simulados, los robots utilizan exactamente los mismos algoritmos de control que en las máquinas reales. En la práctica, el robot virtual aprende en un mundo digital, pero ejecuta en el mundo físico casi de la misma forma. Y esto cambia bastante las cosas, porque ahora los ingenieros pueden validar tareas extremadamente complejas antes incluso de encender los robots reales. El sistema logra simular manipulación de cables, encaje de piezas, montaje industrial e incluso situaciones imprevisibles con objetos dispersos aleatoriamente. Todo esto usando física simulada en tiempo real. Y el detalle más interesante parece estar en el creciente enfoque en tareas que antes eran consideradas demasiado humanas para una automatización eficiente. La propia Fanuc demostró recientemente robots aprendiendo a doblar camisetas usando aprendizaje por imitación. Un operador humano realiza el movimiento inicialmente, mientras los robots observan y aprenden el comportamiento. Y quizás sea justamente ahí donde esta tecnología empieza a parecer importante más allá de las fábricas. Porque en el momento en que los robots logran aprender en ambientes virtuales extremadamente fieles a la realidad, el entrenamiento deja de depender únicamente del mundo físico. Esto acelera drásticamente la evolución de las máquinas. Inclusive máquinas humanoides que también están entrando en el sector agrícola. Vamos a ver. En abril, llamaron la atención corriendo una media maratona en Pekín. Parecía más una demostración impresionante de equilibrio, locomoción y coordinación robótica. Pero pocas semanas después, China decidió llevar esos humanoides a un ambiente mucho más difícil que una pista preparada para exhibición pública. Los llevó al campo. En la provincia china de Fujian, robots humanoides G1
fueron colocados para participar en un proceso extremadamente delicado y tradicional, la producción artesanal de té. Y mira, cosechar, transportar, prensar y tostar hojas de té exige algo que los robots históricamente siempre tuvieron dificultad en reproducir: adaptación fina al mundo físico real. Los humanoides pasaron por apenas una semana de entrenamiento antes de comenzar a operar junto a trabajadores humanos en tareas agrícolas reales. Y el objetivo no era solo mostrar robots caminando, era probar si la inteligencia artificial incorporada en cuerpos mecánicos puede empezar a sustituir trabajo manual especializado fuera de ambientes industriales controlados. Quizá el momento más importante del experimento ocurrió justamente en la etapa de torrefacción. Tradicionalmente, maestros artesanos controlan temperatura, textura y punto del té casi intuitivamente, usando experiencia acumulada a lo largo de décadas. El G1 intentó reproducir esto utilizando monitoreo térmico en tiempo real combinado con visión computacional avanzada. En la práctica, el robot observaba patrones invisibles de calor mientras ajustaba continuamente el proceso. El test no fue perfecto. Los propios ingenieros reconocieron que las manos robóticas aún enfrentan dificultades en tareas extremadamente delicadas. En varios momentos, los dedos del G1 aplicaron presión excesiva y terminaron dañando algunas hojas durante el manejo. Según los responsables del proyecto, los movimientos de los robots fueron constantemente monitoreados usando sistemas de captura de movimiento y aprendizaje en la nube. Cada falla generaba nuevos datos para optimizar inmediatamente los algoritmos de control de las manos biomecánicas. Es decir, el error de un solo robot pasa a alimentar instantáneamente el aprendizaje de todos los demás sistemas conectados. Esto crea una aceleración extremadamente difícil de comparar con el aprendizaje humano tradicional. Un artesano humano tarda décadas en refinar movimientos delicados. En cambio, una red de robots puede compartir mejoras globalmente en cuestión de horas. Y quizás sea exactamente por eso que China está invirtiendo tanto en estos tests públicos ligados a los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de 2026. Porque el objetivo ya no parece ser solo entretenimiento tecnológico. Sí, es sustituir la mano de obra humana. La escasez de humanos para ciertos trabajos es real, principalmente entre jóvenes desinteresados en funciones agrícolas y artesanales extremadamente exigentes físicamente. Entonces, para muchas empresas, los robots humanoides empiezan a aparecer no solo innovación, sino necesidad económica. Y en el fondo, toda esta revolución depende de algo extremadamente estratégico: los chips capaces de alimentar la inteligencia artificial detrás de estas máquinas. En abril, durante un encuentro de alto nivel entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, el gobierno estadounidense aprobó licencias para que empresas chinas compren chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia. A primera vista, parece solo una negociación comercial, pero quizá esto revele algo mucho más grande sobre el momento tecnológico actual. Porque en los últimos años, los semiconductores se transformaron en el equivalente moderno del petróleo estratégico. Quien controla los chips más avanzados, controla el entrenamiento de IA, la infraestructura militar, la investigación científica y el poder económico. Y en el centro de esta disputa está Nvidia. Los chips H200 aprobados para exportación están entre los procesadores de IA más poderosos disponibles actualmente. Empresas chinas como Alibaba, Tencent, ByteDance y JD.com recibieron autorización para adquirirlos bajo reglas estrictas impuestas por Estados Unidos. Solo que existe un detalle importante en todo esto. Al mismo tiempo que Washington libera parcialmente estas ventas, los Estados Unidos siguen intentando limitar el avance tecnológico chino en áreas consideradas estratégicas, especialmente inteligencia artificial y semiconductores. Es decir, la relación parece cada vez menos una asociación económica tradicional y cada vez más un equilibrio delicado entre cooperación y contención tecnológica. Y quizá esto quede aún más claro al observar el contexto de la propia reunión entre Trump y Xi. Además de inteligencia artificial, los líderes discutieron conflictos globales, Taiwán, seguridad internacional y la reorganización de la influencia económica entre las dos mayores potencias del planeta. En varios momentos el encuentro osciló entre diplomacia pública y tensión geopolítica silenciosa, porque en el fondo ambos países saben que la carrera de la IA ya dejó de ser solo tecnología y se convirtió en una disputa por soberanía futura.
Si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.